Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos, familia y amigos. Igual agradezco la visita de los amigos que han venido de lejos para estar acá compartiendo este San Eloy 2019 con nosotros. Y bueno, uno en la doble condición de ser anfitrión y disertante de este evento, un evento que hemos decidido dedicar a la memoria de Carlos Jansson. Me adhiero a todas las expresiones de cariño y de homenaje al maestro Carlos, además de las que publicamos tanto a nivel institucional como personal en la última edición del Reverso. Uno que ha tenido alguna relación con Carlos, en mi caso, bueno, muy conocido, nuestra relación vino más por una simpática rivalidad respecto de un tema tan sensible como es el anverso de las primeras monedas patrias, pero esta vez vamos a hablar del escudo en piezas donde indudablemente es el anverso, así que no creo que Carlos se enojara conmigo por hacer esto. Ahora, para los que creemos en la trascendencia del alma, él ya sabe cuál es el anverso, y aun cuando pueda tener esa certeza en este momento, me lo imagino continuando las discusiones con Ferrari, con Salguero, con los que compartían su opinión, como Pablo Mitchell o el maestro Arnaldo, y discutiendo, me imagino, también con el maestro Emilio y todo bajo la atenta mirada de San Eloy. Así que los que creemos en la trascendencia del alma sabemos que está en un lugar mejor, y también sabemos que nos legó algo muy, muy importante, no solamente con ese gesto que llamamos un acto de amor, de haber donado su colección para todos los argentinos, sino también con su obra, que es el legado que tenemos que seguir construyendo. Pero vamos a hablar de estas piezas, y en particular del escudo en estos ensayos argentinos de la década del 30. Cuando la comisión directiva me invitó a dar esta charla, ya tenía la idea de encontrar una oportunidad para discutir este tema, porque tenía que ver con una investigación que he comenzado y que todavía sigue en curso sobre la historia de estos ensayos, una historia que no es conocida, de la cual no se ha publicado casi nada, más allá de los esfuerzos de catalogación que ha hecho Carlos y algunos datos que en su momento diera el maestro Arnaldo en aquel primer librito que él llamaba Su pecado de juventud, de la monedación nacional, y en algún artículo genérico sobre los ensayos argentinos que publicó en los cuadernos, y también ese famoso librito, pero que no es muy estudiado, de Ferrari sobre la moneda de 50 centavos y el ensayo de Basor de 1940, al cual nos vamos a referir incidentalmente en esta charla. Pero estos ensayos no han sido estudiados, y la publicación digital de las memorias del Departamento de Hacienda, disponibles para todos en la web, ha permitido acceder a cierta información que permite traer una idea más completa de estos ensayos, y el punto de partida para una investigación más completa que por supuesto requiere consultar otro tipo de documentación que esperamos hacerlo en el futuro cercano. Pero sí, al menos, sí puedo traerles una historia muy concreta acerca del escudo nacional que aparece en estas piezas. ¿Y por qué va a ser tan relevante? Porque el escudo que va a aparecer en estos ensayos va a ser el primer escudo sancionado oficialmente como escudo nacional argentino. De allí la importancia de estas piezas, al menos para la historia heráldica de nuestro país. Cuando nosotros vemos el capítulo de ensayos en la moneda circulante en el territorio argentino, nos vamos a encontrar, de hecho después de una foto que tomaba del libro, con este curioso ensayo de 1932 que se conoce en cobre y en bronce. Es un ensayo de un argentino. Ese es nuestro amigo Augi, que nos quiere interrumpir la disertación. Me reservo el derecho de interrumpirla de él en el mismo instante que él lo haga. Lo que le dé es más importante, por eso aguantar que sea la misma. Es probable, por favor. Decía que el escudo que aparece en esta pieza de un argentino
es el mismo que aparece en las piezas de un argentino acuñadas entre 1881 y 1896, es decir, el escudo de las monedas de la ley 1130. Lo interesante es que gracias a quien fue la directora del Museo de Casa de Moneda, nuestra querida amiga la licenciada Nora Matassi, miembro de TINRA y que tanto ha colaborado con los investigadores numismáticos y ella misma ha realizado varias investigaciones, pudimos dar con un interesante expediente en Casa de Moneda, en el cual se plantea que estos ensayos vinieron por una iniciativa de algunos particulares que han demostrado especial interés en acuñar monedas de oro. Y si bien todavía no encontramos la documentación de estos ensayos, es probable que se hayan realizado estos ensayos siguiendo el mismo patrón de los puños de la ley 1130 que estaba vigente en aquel momento y que, por cierto, nunca ha sido derogada. Y por eso se siguió ese diseño. Pero eso generó este expediente en Casa de Moneda. ¿Por qué? Porque se hicieron eco las autoridades, el director de Casa de Moneda, García Morales, acerca de que el escudo de las monedas de la ley 1130 no estaba acorde al diseño del escudo nacional porque ya existía en 1933, que es cuando se va a iniciar este expediente, un modelo oficial de escudo que había sido aprobado en 1900. Pero eso me llevó a reflexionar sobre el escudo en las monedas de la ley 1130. ¿Por qué? Acá vamos a ver, todos conocemos las monedas de la ley 1130 en los tres metales, en sus diferentes valores. Aquí estamos viendo monedas de oro, de plata y de cobre de la ley, que tienen un escudo que nosotros sabemos es un escudo muy particular porque es el escudo nacional que está rodeado por 14 banderas y 2 cañones, además de presentar ciertas particularidades de diseño que no estamos acostumbrados a ver, como el hecho de que los brazos aparezcan vestidos y que veamos un sol con cabellera y con estos rayos que no son los rayos rectos y flamígeros a los que estamos acostumbrados y que venían desde el sello de la Asamblea de 1803. Esto llevó muchas críticas en su momento, sobre todo en el primer gran estudio que se va a hacer sobre la historia del escudo nacional. Un estudio que se publicó en 1900 sobre el escudo y los colores nacionales a cargo de Estanislao Ceballos. Ceballos va a criticar duramente al ingeniero Castillo, director de Casa de Moneda en aquel momento, que cuando escribió ya tristemente había fallecido durante el viaje que había hecho a Europa para la contratación de los billetes que luego serían la serie del Progreso, porque dice que no es un escudo acorde al escudo nacional. Hay obvias críticas al diseño. Les traigo un detalle muy interesante. Esto es una obra de un holandés especialista en heráldica, el señor de Brie, que en la década del 80 hizo este dibujo tan interesante a todo color de el escudo de las monedas de la ley 1130. Una linda reconstrucción que no es conocida en nuestro medio, pero que es interesante los efectos anecdóticos para ilustrar cómo se vería el escudo de la ley 1130 si apareciera en una imagen a todo color. ¿Qué le critica Ceballos a Castilla? Y Castilla le envía a Udine el escudo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros conocemos parte del intercambio epistolar entre Castilla y Udine por esa gran publicación que hizo el Museo de Casa de Moneda hace algunos años sobre las cartas de Udine, pero no conocemos las cartas de Castilla, las cartas que le remitió a Udine enviándole las indicaciones del diseño, donde seguramente estaba el modelo de escudo que Castilla le sugería que usara. Y esto, en detalle, ya lo hemos comentado alguna vez, pero Udine creía que su cabeza de la libertad, en la que obviamente había puesto todo su talento artístico, iba a ser el anverso de las monedas y que el escudo iba a ser el reverso. Si uno lee
todas las cartas siempre se está refiriendo al anverso y al escudo. Dice anverso y escudo, anverso y escudo, porque estaba convencido de que su obra, la obra más importante, o sea que el escudo también era de él, iba a ser la cabeza de la libertad y iba a estar en el anverso. No conocía el texto de la ley 1130, cuyo artículo 3 es muy claro en decir que el anverso es el escudo y que la cabeza de la libertad va a ser el reverso. Lo que pensamos que Castilla le debe haber enviado a Udine tiene que haber sido un tipo de escudo que era el que se estaba usando en aquella época y nosotros lo podemos encontrar en muchísimos documentos oficiales, como en los propios informes del Ministerio de Hacienda, Departamento de Hacienda, Secretaría de Hacienda, dependiendo de la época, o hasta en las mismas tapas de los volúmenes del Registro Nacional, que era la publicación más importante del Estado, en el cual vemos un escudo bastante similar al que se empleó, con varias diferencias entre las cuales yo me voy a quedar con una sola, que es que este escudo tiene dos ramas de plantas distintas. La rama de la diestra o izquierda del observador es una rama de laurel, pero la de la derecha del observador, o siniestra, en términos heráldicos, es una rama de roble o encina. Esta modificación se había hecho al escudo en 1835 y el dato no es menor porque en 1835, durante el gobierno de Rosas, la provincia de Buenos Aires estaba a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación y así se mantendría hasta la existencia de un gobierno nacional unificado con posterioridad a la batalla de Pavón en 1862. Y este escudo se siguió utilizando por al menos 20 años más. Y aquí está la falta de sentido de la crítica de Ceballos. Efectivamente, el escudo que se le transmitió a Udine pudo haber sido el de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires no usaba un escudo distinto del escudo nacional. La provincia de Buenos Aires no tuvo escudo propio hasta la década del 30 de este siglo. Es más, perdón, del siglo pasado. Es más, el escudo de la provincia de Buenos Aires se actuó más o menos de manera contemporánea a los ensayos de moneda que estamos estudiando hoy. Así que, medio siglo antes, durante la discusión de la ley monetaria o durante las negociaciones entre Castilla y Udine en 1880, no había forma alguna de diferenciar al escudo nacional del escudo de la provincia de Buenos Aires. Cualquier intento que se pretenda de distinguir el escudo nacional del escudo de la provincia de Buenos Aires va a caer en este problema. Pero cuando se decide adoptar un modelo de escudo de la provincia de Buenos Aires, es decir, en la década del 30 del siglo XX, sí se va a mantener aquella innovación de 1835, 100 años antes, de distinguir las dos ramas. Una es de laurel y la otra es de roble. Nada más que en el escudo de la provincia de Buenos Aires, una es de laurel y la otra es de olivo. Eso fue una decisión que se hizo por la provincia de Buenos Aires cuando adopta su propio escudo. Lo interesante fue, y esto no lo sabemos porque dependemos de esas cartas, es que Udine, no sabemos si por iniciativa propia o porque se le indicó a Castilla, hizo dos ramas iguales. Pero sí mantuvo ciertas características como el sol con cabellera, los rayos rectos, como se los ve aquí, y las manos vestidas que pudieron o no haber estado en el diseño porque era indistinto utilizar en aquella época diseños con manos vestidas o con manos desnudas. Por eso esta gran crítica que se le hace a Castilla, no a Udine, porque Udine teóricamente trabajó con lo que se le facilitó, que le hace Ceballos es infundada. Pero va a ser uno de los argumentos que Ceballos va a usar para intentar restaurar el escudo a lo que él pensaba era el escudo de la Asamblea de 1813. Porque en su estudio no solamente es un estudio descriptivo e histórico de la historia del escudo, sino también tiene un carácter prescriptivo. Ceballos va a proponer un diseño de escudo nacional que es ese que estamos viendo. Ese está tomado de la lámina a todo color en el librito de Ceballos.
Ceballos propone este escudo. ¿De dónde se basa para esta propuesta de escudo? De lo que él llama el sello de la Asamblea del año 13. Yo aquí me voy a permitir una digresión que no tiene estrictamente que ver con el tema de la disertación, pero que no me gusta perder oportunidad de aclarar esta cuestión. Lo he aclarado varias veces en varias charlas, lo hemos publicado en el Traverso, pero es necesario erradicar un concepto muy erróneo que existe sobre la historia del escudo y que, gracias a Internet, lo único que ha hecho fue multiplicarse. ¿De dónde saca este sello de la Asamblea don Ceballos? Él lo dice directamente, dice que no tenía tiempo de hacer grabados y entonces lo toma directamente del libro de un amigo nuestro, ya mencionado varias veces, Alejandro Rosa. Rosa publica este sello de la Asamblea, que como vemos es exactamente el mismo, porque el propio Ceballos dice que tomó el cliché del libro de Rosa, que se lo había facilitado gentilmente. Recuerden, el libro de Rosa es de 1898, esto se publicó en 1900, una cercanía temporal y además había una relación personal entre ambos. Ahí lo vemos a don Alejandro. Rosa va a decir en su libro que ese sello está tomado del sello de la Asamblea auténtico que se conserva en el Museo Histórico Nacional. Bueno, algunos autores hace 70 años fueron al Museo Histórico Nacional. Quien les habla hizo la misma peregrinación, fue una peregrinación, creo que llegar a Tierra Santa había sido antes. Algunos tienen ahora otros accesos al Museo Histórico Nacional. En aquella época, estamos hablando de 10 años atrás, era muy difícil. Un año me costó conseguir esto, pero se consiguió. Este es el sello de la Asamblea en el Museo Histórico Nacional. Es completamente diferente al que decía Rosa que estaba en el museo, pero sí es igual al que está en el Archivo General de la Nación. Los dos están en seco sobre papel y a su vez son iguales al único lacre que se conoció con el sello de la Asamblea, que tiene exactamente el mismo diseño. Este lacre se publicó en 1942, pertenecía a una colección privada, de hecho a descendientes del titular original de la Carta de Ciudadanía, que son los únicos documentos que se conocen sellados por el sello de la Asamblea, y nunca más se supo qué pasó con esa Carta de Ciudadanía. Estaba en manos privadas en 1942, no supimos más qué sucedió. Una investigación, gracias a los registros genealógicos que se conocen, permiten que el que figuraba como último poseedor no tuvo descendientes, así que no sabemos qué pasó con esa Carta de Ciudadanía. Pero los sellos, que son los tres sellos iguales, son muy distintos del que publicó Rosa y copió Ceballos. Ahora, también se conocen los sellos del Poder Ejecutivo. Los sellos del Poder Ejecutivo aparecen en varios documentos, principalmente en despachos militares. Estos se conocen muchísimo. Es más, hay tantos que Juan de Rivera, que fue el que lo hizo, tuvo que abrir más de uno, por eso se conocen variantes. Si nosotros vemos las dos imágenes, vamos a ver que los sellos son ligeramente distintos porque son de planchas diferentes que Rivera abrió dos veces, que de hecho así figura en los documentos cuando se presentó a cobrar las facturas. Esta se la pagaron, la del sello de la Asamblea quedaron en pagarle 3 cuotas 2 años después, le pagaron la primera y no hay recibos de la segunda ni de la tercera, considerando que el que se lo había encargado estaba preso. Bien, ¿qué pasa si comparamos el sello de la Asamblea que dicen Rosa y Ceballos con uno de estos sellos? Es igual. Lo que cambia es la leyenda. Uno dice Asamblea General Constituyente y el otro dice Supremo Poder Ejecutivo. Como el decreto de 12 de marzo de 1813, 12 de marzo, el Día del Escudo Nacional, ese decreto, la Asamblea autoriza al Poder Ejecutivo a usar su sello variada la inscripción, lo que suponemos que sucedió fue que don Alejandro Rosa, que era conocido por hacer fabricar reproducciones de premios militares cuyas leyes conocía pero que no tenía en su colección, dato que ha sido reportado varias veces por el maestro Hernando Cunieri,
hizo hacer un sello de la Asamblea que fuera igual que el del Ejecutivo, cambiando la inscripción. Si el decreto decía que tenían que ser iguales, era porque el de la Asamblea era igual al del Ejecutivo. Eso significa que Rosa nunca vio el sello que estaba en el Museo Histórico Nacional. Lo interesante es que el sello entró al museo en 1892. Eso significa que Rosa podría haberlo visto. Y sin embargo, publicó un sello distinto. Por eso quiero aprovechar una vez más para decir que cuando en internet uno busca el sello de la Asamblea y aparece esto está tomado de un manual Capeluz de 1929, la primera edición es de 1924. Esto fue publicado en el año 2000 por un señor que estaba interesado en el escudo, que lo sube a su sitio web personal y dice que es de la tercera edición del manual Capeluz, dice que es del año 29, diciendo que es el sello de la Asamblea, y que desde entonces ha confundido tanto a curiosos por la historia del escudo como a investigadores serios de la historia del escudo, creyendo que estos son los verdaderos sellos de la Asamblea y del Ejecutivo. De hecho, en algún momento, el que figura acá como sello de la Asamblea, ni siquiera que publicó Rosa, sino el del manual Capeluz, estuvo en la web oficial del gobierno argentino dentro del apartado de la historia del escudo. Ya no está más, pero lo estuvo. El origen de ese sello está en una reproducción que hizo hacer Alejandro Rosa. Y esto es indudable, porque no coincide con los originales sellos de la Asamblea que se conservan tanto en el Archivo General de la Nación como en el Museo Histórico Nacional. Quien les habla los ha visto, los ha tenido en la mano, los ha fotografiado. Y con el original en lacre que no se conoce desde 1942. Aclarado esto, 7 años después de la publicación del libro de Ceballos, su propuesta se transforma en escudo nacional. La que propuso Ceballos se adopta de acuerdo al artículo 1 del decreto del 24 de mayo de 1907. El que estamos viendo es el modelo del decreto, o sea, el mismo, exactamente el mismo que propuso Ceballos. Nosotros vemos, el artículo 1 dice que adopta el escudo, no dice cuál es, pero cuando se hicieron los modelos oficiales se usó el de Ceballos. Y uno diría, bueno, qué bien, una investigación importante llevó a ese resultado. Si uno ve quiénes firman el decreto, está aislado de ese Ceballos, claro, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces era más fácil lograr que mi diseño se apruebe como escudo nacional, que nadie lo había estudiado. De hecho, tanto Mitre como Vicente Fidel López leen el manuscrito y aportan algunos datos diciendo que ninguno había realizado un estudio tan profundo de los símbolos y le dan el beneplácito, como los dos historiadores clásicos argentinos, y con eso hubo el sello que necesitaba para criticar a Castilla, que ya no podía defenderse, y aportar un escudo basado en un sello que no era el original. Lo cierto es que a partir de esto se transformó en ley. Y esto es lo que va a motivar este expediente de 1933. Va a decir el director de Casa de Moneda, no puede ser que hace de 1907 que tenemos un escudo regulado legalmente y en estos ensayos estemos usando el escudo de la ley 1130 que tantas críticas había recibido, porque de hecho nosotros vamos a ver que en el expediente se citan varios pasajes del libro de Ceballos, incluyendo la errónea crítica de decir que era el escudo de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Hacienda lo que va a hacer girar la consulta al Museo Histórico Nacional. En la misma consulta, el director de Casa de Moneda ya le propone cómo debe ser el ensayo de la Argentina. Y de ahí vienen los conocidos ensayos de 1933 y 1934 que tienen el escudo, un escudo que, si nosotros comparamos, vamos a ver que es el escudo de 1907, fuera
de toda duda, más allá de alguna diferencia estilística en el grabado, es el mismo arquetipo de escudo. El Ministerio de Hacienda pasa la consulta al Museo Histórico Nacional. El director del museo le contesta que en ese momento él estaba integrando una comisión sobre los símbolos patrios y que era prudente que se esperara hasta que la comisión se expida sobre esa cuestión antes de avanzar, porque ya para esa fecha la Academia Nacional de la Historia ya había puesto el foco sobre los símbolos, sobre varias cuestiones que se estaban discutiendo en aquella época, como acerca de cuál era el tono del azul de la bandera y por lo tanto del escudo, y varios autores que ya estaban advirtiendo que el escudo de Ceballos no era igual al sello de la Asamblea. Entonces, esta comisión, que al final nunca se termina de expedir, más allá de que se publica un librito que se llama El Escudo Nacional, que no trae ningún aporte nuevo, que es una recopilación de cosas viejas, inclusive las cosas que había planteado en su momento Ceballos, el asunto parece morir ahí. ¿Pero qué va a suceder? El Banco Central, cuando es creado, y la Casa de Moneda comienzan a plantear, debido a problemas de escasez de moneda fraccionaria, recuerden que no se acuñaban monedas de 2 centavos desde 1896 y no se tenían billetes de 50 centavos desde 1925. No había. Entonces había problemas para el cambio más menudo y para la distancia que había entre la moneda más grande de 20 centavos y el billete de 1 peso. Entonces, ya venían varios proyectos, desde la década del 20, venían varios proyectos de hacer monedas de 1 y 2 centavos. Una cosa que es un detalle sorprendente es que las monedas de cobre de la ley 1130, de acuerdo a los propios informes de la Caja de Conversión y del Banco Central, continuaron circulando hasta bien entrada la década del 30, 50 años después de haberse acuñado. Un detalle muy interesante a los fines de entender un poco la circulación monetaria de aquella época. Pero ya a esa altura eran poquísimas las que quedaban. Recuerden la famosa historia del fraude que se hizo en Europa con las monedas de 1 y 2 centavos. Y no había cantidad y había demanda. Entonces se reflotan algunos viejos proyectos y se van a armar dos ideas. La idea de acuñar moneda de 50 centavos y 1 peso, adoptando un tipo de plata baja especial, una plata cuaternaria que le va a llamar el informe de Casa de Moneda para la de 1 peso, y cuproníquel o níquel puro, las dos versiones, para la de 50 centavos, proponiéndose una modificación de la ley 1130. Y el director de Casa de Moneda va a hacer la propuesta y van a hacerse los ensayos de esos dos valores. Como la idea era respetar los tipos de la ley 1130, en cuanto a que en el anverso llevaran el escudo y en el reverso la cabeza de la libertad y el valor, se van a hacer los conocidos ensayos de 1936. Acá estamos viendo la de 50 centavos y acá vamos a ver la de 1 peso. Ambos con el escudo de 1907. Cuando esto se intentó dar estado legislativo, en 1937 se va a presentar un proyecto de ley para aprobar estas monedas y también las de 1 y 2 centavos, que nosotros vamos a ver también en los ensayos de 1938. Acá vemos la de 1, acá vemos la de 2. Hay un detalle donde me quiero detener, no tiene que ver con el escudo, pero sí con la historia de estos ensayos, con un problemita de clasificación que nosotros vamos a encontrar con los ensayos. Si ustedes recuerdan, además de existir estos ensayos del 38, de 1 y 2 centavos, existen ensayos que no tienen fecha más que los dos primeros dígitos, o sea, 1900 y en blanco. El maestro Arnaldo, en su momento, los había incluido en la década del 20, cuando la Caja de Conversión presenta el primer proyecto de acuñar monedas de 1 y 2 centavos, y que Carlos lo dejó también entre los proyectos de la década del 20. Como los ensayos nacionales están puestos en orden cronológico,
esas dos aparecen muy lejos de estas dos e indudablemente tienen que estar cerca. Porque no podemos atribuirla a los proyectos del 20, sobre todo porque los del 20 son aquellas que vienen perforadas en el centro, porque los documentos de la Caja de Comercio y de Casa de Moneda refieren a esos proyectos y no a esto. Y no puede ser porque el escudo tiene que ser un escudo posterior a 1933, que fue el primer año en el que se usó este escudo en las monedas. Así que esos ensayos tienen que ser reclasificados a falta de encontrar un periodo preciso de tiempo a un periodo entre 1937 y 1939, es decir, casi contemporáneos o inmediatamente anteriores o inmediatamente posteriores a estos de 1938. Se va a aprobar el decreto en 1939 por el cual se ordena, por un lado, la acuñación de 1 y 2 centavos en cobre con el escudo en el anverso, el valor en el reverso, y la pieza de 50 centavos de níquel puro. Si uno recuerda el primer decreto va a decir que el anverso va a llevar el escudo y el reverso va a llevar la imagen de la libertad. Fue por eso que se contrata el diseño que va a ser Vasor para los ensayos de 1940, cuyo reverso va a ser el origen del anverso de las monedas de bronce de aluminio, que en el reverso llevan el popular Torino. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la guerra va a impedir que se concrete esa operación y que deba ser modificado el decreto y que se termine aprobando la famosa moneda de 50 centavos de 1941, que no tiene el escudo y por eso no vamos a estudiar. Pero la Casa de Moneda tenía que empezar a acuñar sus propios ensayos de 50 centavos y las monedas de cobre, porque las monedas de cobre se tenían los papeles y se podían fabricar. Pero va a haber un nuevo pedido de la Casa de Moneda y aparece archivado en el mismo expediente, están los dos expedientes separados por 6 años, pero están juntos en los archivos de Casa de Moneda, donde se le va a consultar al director del Museo Histórico Nacional sobre cuál es el diseño exacto del escudo. Entonces le dicen, en el expediente le pasan este diseño y le dicen, ¿este es el escudo? El director del museo les dice, sí, pero hay que tener en cuenta que el Sol tiene 32 rayos, rectos y flamígeros alternados, y tiene que estar adecuadamente marcado el disco solar. Sí les contesta el director del museo. Se ve como una desinteligencia con los diseñadores de Casa de Moneda, porque en la respuesta de Casa de Moneda le envían esto. Estos dos diseños, que no tienen nada que ver con el escudo y que no cumplían lo que había pedido el director del Museo Histórico Nacional. Que se ve claramente los 32 rayos, nada más que uno está completamente separado, o sea, directamente no es un sol naciente que vemos a la derecha, y aquí por lo menos está un poquito más cerca. Se ve que para evitar discusiones, y le insiste con el mismo texto prácticamente, lo que va a hacer el director del Museo Histórico Nacional es decirle, no, lo que tienen que hacer es marcar el disco solar en la cara del Sol. Y es lo que se los hizo. Esto se lo devolvieron. Es el mismo dibujo original devuelto del Museo Histórico Nacional con la marca del disco solar. Porque dice, así aparece en el sello de la Asamblea. Sí, así aparece en el sello de la Asamblea, es correcto. También tendría que haber dicho que todo lo otro es distinto porque así no es el sello de la Asamblea. Esa es otra historia. Y así se van a acuñar las monedas que todos conocemos de 1 y 2 centavos. Una del 39 y una del 42. Y aquí es donde viene el pequeñísimo detalle heráldico que, en mi opinión, justifica haberles robado esta parte de la sirena. Los ensayos del 38 anteriores a la consulta del Museo Histórico Nacional no tienen marcado el disco. Y las monedas acuñadas efectivamente a partir de 1939 tienen marcado el disco solar, como lo indicó el director del Museo Histórico Nacional. Un detallito
ínfimo, recuerden el tamaño de estas monedas, que Casa de Moneda se molestó en cumplir las indicaciones acerca de cuál era el arquetipo oficial del escudo nacional. Y no solamente lo vamos a ver acá. Como les decía, mientras Vasori hizo su trabajo, Casa de Moneda también hace un ensayo. Y en el ensayo vamos a ver que el sol tiene también marcado, si lo comparamos con el ensayo del 36, vamos a ver, acá no hay disco marcado, acá hay disco marcado, una línea, apenas una semicircunferencia marcada, un detallito íntimo, pero que fue movido por el deseo de los funcionarios de Casa de Moneda, tanto desde el director como los diseñadores como los grabadores, de cumplir la ley. Una ley que, insisto, estaba basada en un error y que sería subsanada varios años después, exactamente 4 años después de esto, durante tristemente un gobierno de facto, que va a ser el que va a dictar el decreto de 1302 sobre símbolos patrios, decreto que sigue vigente al día de hoy y que fue el que restauró como verdadero escudo nacional al diseño original del sello de la Asamblea, como debe ser, como figura de los sellos que afortunadamente todavía los argentinos conservamos y que es nuestro escudo nacional. Pero eso, queridos amigos, es historia para otra charla. Muchas gracias. A continuación, encargo a Pablo Marín, presidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, entrega al disertante un reconocimiento a su participación. No sé si hay alguna pregunta.